Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. 16 horas en la República Argentina. Muy buenas tardes, aquí ha descendido la temperatura, tenemos 10 grados, hace frío, pero le vamos a poner todo el calor, toda la energía a este espacio que se llama Mi Producto La Voz, un espacio de difusión de contenidos de valor, contenidos gratuitos preferentemente, aunque hay otros de muy bajo costo y súper accesibles, como por ejemplo el Congreso de la Voz. No se olviden de inscribirse porque va a ser un evento internacional, una fiesta para todos los artistas de la voz, con los grandes referentes de la locución. Todos aquellos que hemos visto en estos webinars, foros, no te lo podés perder, así que sumate a esa propuesta. Gracias a todos los que se van también acoplando a esta tarde fría aquí en la ciudad de Buenos Aires. Voy a saludar a la gente de Asociación Voz, en un ratito los voy a invitar, quiero comentarles que este espacio lo construimos entre todos, que estamos muy felices de ampliarlo, se suma a nuestra comunidad una gran cantidad de cantantes que nos dejan sus mensajes, y claro, porque el locutor también canta cuando tiene que interpretar en una película, un doblaje por ejemplo, o lo usa como herramienta para mejorar su dicción, el rango vocal, y los cantantes utilizan las herramientas que son interpretación, desplazamiento escénico, tantas cosas que son útiles y por eso nos complementamos, ¿eh? De modo tal que todos tenemos en común que amamos la voz. Y en este espacio hoy vamos a hablar de el método Rabine. Y voy a invitar ya mismo a participar a la persona indicada, que es la especialista del método Rabine, Hanna Purita. Ella es argentina, cantante, actriz, maestra de canto, pianista. Ha realizado, a ver, no se puede ver todavía muy bien la imagen, te sigo contando, a ver si mejora. Hola, Hanna, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Viviana. ¿Cómo Sí, estás? sabés que no se ve la imagen. ¿Vos me ves? Yo te veo. Me parece que vamos a tener que salir, y te hago salir y volver a entrar, ¿puede ser? Porque en este Bueno, caso ¿cómo no? no te puedo ver. Vamos de nuevo. A ver, vamos de nuevo. Ustedes me dirán también por qué yo no la veía en ese caso. Vamos a invitarla nuevamente. Bueno, Hanna Purita ha realizado numerosos conciertos de tango en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, en España y Alemania. Trabajó como actriz en diversas obras de teatro, tanto en el ámbito independiente como en el oficial. Participó en películas, en publicidad. Ahora sí te veo, bienvenida. Sabes que no se veía nada acá, yo al menos. Bienvenida a Mi Producto La Voz. Quiero seguir presentándote como corresponde. Maestra de canto certificada en la enseñanza del método Rabine por el Rabine Institute de Alemania, profesora de canto en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, EMPA, y está a cargo de la coordinación pedagógica del área de música del Centro Cultural Rojas en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Ujú. has hecho de todo y tenés una gran trayectoria. Sabés que no conozco el método, así que también voy a aprender del método Rabine. Sé que muchos institutos lo están implementando, sobre todo Sí. aquellos que forman al artista de la voz. Y también mi curiosidad por saber cómo ha sido tu acercamiento al método, si fue durante tu formación o a posteriori durante el desarrollo de tu carrera profesional. Bueno, hola a todos. Yo soy Hanna Purita, como me presentó Viviana, y estoy en representación de la Asociación Voz para la difusión del método Rabine. Yo conocí el método hace más de 25 años, o sea que yo ya era cantante, yo ya daba clases con las herramientas que había incorporado con distintas maestras de canto, y también había hecho una integración entre lo que aprendía en las clases de técnica y lo que yo aprendí como actriz. Entonces, los recursos que se utilizan en el entrenamiento para los actores, una de las partes del trabajo fundamental, o la base te diría, es el trabajo corporal, consciente, y también el trabajo vocal. Y en el área del entrenamiento de la voz para los actores, yo notaba que había adelantos que iban como más adelante pedagógicamente que las clases tradicionales de canto.
Entonces tomé esas herramientas que venían del entrenamiento de la voz en las áreas del método Lecoq, que es un entrenamiento para los actores, y las integraba con la técnica que yo conocía. Entonces lo que usaba eran ejercicios de juegos teatrales para que los alumnos pudieran soltar la voz y que se pudieran conectar con la voz como parte del cuerpo. Ajá, Y perfecto. como, O sea, acá estuvimos hablando un poco del método Lecoq la semana pasada, genial, justamente con una profesional directora de teatro que está en Ecuador en este momento, una escuela de teatro que se basa en ese método, pero me encanta escuchar cómo lo fuiste tomando, ¿no? Absorbiendo, relacionando y fusionando con lo que es el canto. ¿Cuánto tiene que ver la expresión corporal, la proyección, ser consciente del cuerpo, ¿no? claro, porque la voz, en realidad, como sonido que escuchamos, como un sonido que sale de nuestro cuerpo, es un fenómeno en parte consciente, en parte inconsciente, que tiene una jerarquía biológica, anatómica, fisiológica, acústica, biomecánica. Entonces es un fenómeno complejo que está basado en subfunciones. La voz es una unidad de sistema. Entonces tenemos el cuerpo como instrumento, tenemos en el cuerpo el marco del cuerpo como instrumento para el entrenamiento de la voz, incluye el tono muscular, incluye, bueno, tu conciencia corporal, tu capacidad de percibir tus sensaciones y también la postura. En ese marco se da el movimiento respiratorio, que es la gran base de la voz, como todos sabemos. Entonces, el aparato respiratorio es el que aporta la energía de la voz. La energía de la voz es el aire inspirado. Y Sí, también claro. regula la salida. También otra parte de nuestro cuerpo como instrumento de la voz es la boca, que funciona como el articulador de vocales y consonantes, y la parte de atrás, faringe y vestíbulo laríngeo, es el resonador. Entonces, Claro. esas partes del cuerpo funcionan como articulador, resonador. Ya tenemos la energía que dijimos que logramos al inspirar. ¿Y qué falta? Hablar de los pliegues vocales o cuerdas vocales, como le dice la mayoría de la gente. Las cuerdas vocales son el vibrador, son dentro de nuestro instrumento el elemento que produce la vibración sonora. Entonces ese sonido que producen los pliegues vocales dentro de la laringe, ese sonido primario, se va amplificando en el vestíbulo, en la faringe baja, la faringe media, la faringe alta, y la boca moldea la articulación de vocales y de consonantes. Entonces es una unidad de función que integra esas tres subfunciones: respiratoria, articulatoria, resonancial, y el vibrador, que son los pliegues vocales, que también regulan la altura, el volumen, la calidad, y todo eso se da, claro, en el marco del cuerpo. Claro, es un conjunto complejo que hay que atender y ser consciente de su uso, porque imagino que al entrenar esto se va repitiendo hasta que llega un punto en el que lo haces naturalmente. Pero el tema de Exacto. la cantidad de aire, ¿tiene que ver en ese sostener, en esa proyección? El aire inspirado, sí, es el sostén de la voz, como vos lo describís, porque la energía de nuestra voz es el aire inspirado. Si nosotros queremos desarrollar un sonido más potente o lo que sea hacer con nuestra voz, jugar con nuestra voz para hacer personajes, porque creo que los locutores también a veces juegan un poco Sí, con el color de su voz y hacen a veces personajes o doblaje. quieren expresar. Claro, el doblaje, exacto. El doblajista es un actor, prácticamente, ¿no? Entonces, Sí, también en la interpretación para los matices, cuando exacto. tenés que Para, más énfasis. para tener más libertad en el uso de tu voz, para expresión, para ser claro, que sea nítido, que se entienda todo lo que dice un locutor cuando tiene que leer las noticias, etcétera. eh, el entrenamiento a lo primero que apunta es a el desarrollo de una gran inspiración. Y esa es una gran diferencia con los métodos tradicionales que tomaban el aire por la nariz,
lo cual Claro. impide que entre mucho aire rápido, y una persona que está hablando necesita inspirar por boca. En este método, el aire se toma por la boca siempre, en el entrenamiento y en el escenario. Y este entrenamiento también tiene una rama que está dedicada a la voz hablada. Por eso es que hay fonaudiólogos y fonaudiólogas que enseñan en la escuela Éter y en el ISER, que son... Sí, aquí en Argentina, aclaramos porque hay mucho público que puede estar escuchando de diversos países, entonces aquí en Argentina en los institutos privados, o en el caso del nacional que es ISER, bueno, toman diversas metodologías. En Éter, por ejemplo, es una escuela que toma esta metodología, es privado, y usa, sus profesores conocen este método y lo implementan en sus estudiantes, ¿verdad? Sí, y les da muchísimo resultado porque esos locutores aprenden a usar su voz de una manera no impostada. O sea, no les Lo que se pide imponen, ahora. claro, no les imponen un modelo rígido del locutor tradicional, sino que ellos desarrollan su propia identidad. Ese es otro de los aportes del método Rabine, que vos no recibís un modelo rígido de tu maestro de canto o de tu maestro de la voz hablada, sino que el maestro va guiando tu percepción para que vos descubras en tu cuerpo toda tu potencialidad y la organices. La O sea, organización se basa en actúa una como buena toma. una buena guía, digamos. No, no es un modelo a seguir, sino una guía que va tomando tu potencial, tu capacidad para hablar, para cantar. Sería así. Sí, es Eh, una guía más que una imposición de un modelo a seguir. A eso me refería. Quiero saludar exacto. a todos los que se van sumando y pueden ir preguntando, interactuemos, porque Sí, para eso claro. está el espacio. Vos sabés que una de las cosas que me llama la atención, aunque cuando estamos cantando, tuve la suerte de practicar técnica vocal justamente para mejorar el rango y la calidad de la Exacto. voz, a veces uno no lo hace con la finalidad de ser cantante, aunque es muy lindo, es apasionante, eso es Sí, otra experiencia. Bueno, sí. a veces se escucha el respirar de la persona, cada vez más se deja pasar, es como una tendencia que lo hace más natural en la voz cantada. En la voz hablada, a veces cuando estás locutando es criticable esto de que si se escucha o no la respiración. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo? Porque hay, viste, micrófonos y micrófonos, algunos son Sí, terribles, toman todo. tremendo. Tienen una Sí, muy lupa. El delatores. micrófono tiene una lupa. Sí, ¿Cómo para hacemos? los cantantes entrenamos de modo de que en la práctica de la vocalización y los locutores que trabajan con el método Rabin y se entrenan con este método también lo trabajan del mismo modo. Incluso fonaudiólogos que enseñan a los locutores trabajan con un piano y desarrollan la extensión de la voz también para la Claro, voz con el hablada. piano, la escala, ¿no? La escala. Sí, sí, sí. Y entonces Sí. en la clase de locución vocalizan. Y con respecto a la Ah, toma de aire, en el canto tampoco queremos que se escuche, salvo que el cantante decida o la cantante decida que quiere que se escuche el ruido de la inspiración porque quiere que suene muy dramático. Así, dramático. Pero si no, el entrenamiento tiene todo una cantidad de herramientas y estrategias para que la inspiración por boca no sea ruidosa. El ruido de una persona que está hablando, locutando o cantante que tiene un ruido al inspirar es porque hay tensión en el tracto vocal. ¿Cómo hacemos para que el sistema nervioso no genere tensión en el tracto vocal cuando inspiramos aire por boca? Bueno, eso lo desarrollamos en el método a través de estrategias. Eh, entonces hacemos todo un desarrollo de cómo abrir la boca sin fuerza, hacemos un montón de toques y caricias que estimulan neurológicamente a la musculatura que abre la mandíbula y que permite que la mandíbula se abra
lo necesario sin Que forzar. caiga Entonces, relajada, digamos, que caiga, caiga, como que se ve ujú, en la lengua, cuando el cantante está relajado, se ve cuando abre la boca, que su lengua está como ancha, como desplegada, ajá, ¿no? Abajo, y no exactamente. está tenso. Digo, los masajes así, ¿sirven estos masajes que uno se hace Y en la totalmente. cara, en el rostro, en la máscara facial? En la cara pueden ser masajes en el temporal, que es el músculo que tiene como tarea biológica mantener la boca cerrada. Porque las personas en la vida cotidiana, si estamos en silencio, tenemos la boca cerrada. No andamos Claro. así. Cuando No. dormimos, cuando leemos, cuando miramos la Sí, tele, eso la es boca un está. tema, cuando dormís con la boca abierta, qué problema, Cuando ¿no? dormís con la boca abierta, hay que ir a la fonoaudióloga. Sí o Entonces, sí. este masaje en el músculo temporal afloja el modo en que tenés la boca cerrada. De modo que cuando vos querés abrirla sentís que es más fácil. Hay masajes específicos sobre el macetero, que es el músculo más fuerte del cuerpo, porque es el Mm. masticatorio por excelencia y cumple una función biológica, que es que nos podamos alimentar. Por lo tanto, el masaje tiene que ser muy suave, a veces son solo caricias. Cuando logramos entonces que la mandíbula baje por su propio peso, apenas le aplicamos un poquito de fuerza para abrirse un poco más, entonces la boca se abre más y la lengua está relajada. Cuando la lengua está relajada, el aire que entra no produce ruido. El ruido es síntoma de una resistencia en el tracto vocal. Ah, bueno, cayó un mito, realmente, porque tenía una idea contraria totalmente, que se escuchaba de todos modos. O sea que cuando está relajado no se va a escuchar, de alguna manera no se va a No, escuchar. pero lo que Ujú. pasa es que la inspiración por boca se entrena. Claro, si En no se cambio, escucha, exacto, perfecto. en las técnicas No, tradicionales no nos enseñaban a tomar por la boca, nos no, obligaban no. a tomar por la nariz. Entonces el aire entraba forzadamente, se generaba mucha tensión en el tracto vocal y no entraba mucho porque la nariz está preparada biológicamente para que humedecer, regular la temperatura y limpiar el aire. Claro, Esas tres claro. tareas de la nariz la obligan a frenar el aire. Entonces la nariz ofrece mucha resistencia a la entrada del aire. Ahora, Entonces si la vos estás capacidad al tomar aire va a ser mayor, más cantidad de aire. totalmente Y por acá boca, Geraldine nos pregunta, nos hacen una pregunta, vamos a guardar el vivo, así que tranquilos, va a estar en mi producto La Voz y seguramente los va a subir también Hanna. Pregunta sobre la función del diafragma, entonces. ¿Cuál es el movimiento o cuál es la función en este método? el diafragma, más allá del método Rabine, es un músculo de nuestro cuerpo que está en la base me voy a parar, Sí, sí, en la base perfecto. de la caja torácica. Va desde la punta del esternón por las costillas hacia atrás y las Ah, fibras más bajas llegan hasta la columna lumbar, por dentro, ¿no es cierto? Entonces el diafragma adelante es muy alto y atrás es mucho más bajo. Es un músculo que está muy inclinado y que tiene forma como de, bueno, todos lo comparan o con un paraguas o con un paracaídas, pero está inclinado. No es como cuando vos tenés el paraguas así sobre la cabeza, sino más bien claro. como cuando te lo pones así como una sombrilla. Sí, tal cual Entonces, mostraste, va hacia atrás. Perfecto. exacto, el diafragma es el principal músculo inspirador del cuerpo humano y es un músculo reflejo que no lo podemos educar. Entonces, también ahí cae otro mito, porque en las técnicas tradicionales nos decían Claro. bajar el diafragma. Y en realidad el diafragma baja solo porque el tronco cerebral, que está como por acá adentro, en la parte baja del cerebro y atrás, regula la función respiratoria como una función refleja, porque no podemos pensar, ¿debería tomar aire yo ahora? No, eso no se puede. Nunca nos olvidamos de inspirar. Es decir, que es Entonces, automático, ese movimiento es automático, pero o sea, lo que sumamos es tomar conciencia al respirar del movimiento, pero es automático, obviamente. es Y está bien automático. que sea Entonces, justo diafragmático, está bien la respiración, digamos, hacia los laterales y hacia adelante, eso sí.
hacia los costados y en realidad hacia atrás, porque ¿qué pasa? Los pulmones atrás son mucho más grandes que adelante, pues los pulmones tienen forma como de pirámide, con una base, digamos, inclinada. Entonces, cuando vos tomás mucho aire, necesitas usar la parte baja de los pulmones, la parte baja, por Sí, lo tanto las costillas bajas, y ahí lo tenés al diafragma, y la parte de atrás, porque es mucho más grande la parte de atrás de los pulmones que la parte de adelante. La parte de adelante es muy cortita, los pulmones llegan más o menos hasta por acá, porque dijimos que acá está el diafragma. O sea que los pulmones llegan hasta acá, pero acá hay costillas. Claro, lo que claro. pasa es que debajo de las costillas está el hígado, está el estómago, está el vaso, están los riñones y están los intestinos. Entonces, la caja torácica, por supuesto, protege, contiene los pulmones, el corazón del lado izquierdo y le sobra lugar. Y ese lugar que le sobra lo usa para proteger el hígado del lado derecho, el estómago, el vaso, los riñones atrás, etcétera. Entonces, Bien, cuando vos acá hay unos inspiras, mitos. cae otro mito. Sentís que el diafragma empuja algo que está por debajo. Claro, el diafragma se aplana y vos sentís que la panza se te va para adelante. Esos son tus Sí, órganos, lo del abdomen. Eso no claro. es aire. No pensamos en llevar el aire a la panza. Llevamos el aire a Claro. los pulmones. Es Ahora, distinta para que el el diafragma procedimiento trabaje, del proceso. sí, ¿qué decías? No, que es distinto tomar conciencia de otro movimiento, otra cosa, totalmente. Es el método diferente. Perfecto. Es muy distinto, pero lo que tiene de bueno es que tiene una base científica comprobada y, digamos, el creador del método, que fue Eugen Rabine, él era estadounidense, así que podemos decir Eugene Rabine, pero Ah, él perfecto. la mayor parte de su vida vivió en Rabine. Alemania, así que en Alemania le decían Eugen, Eugenio. Ah, muy Entonces, Eugenio lo que descubrió es que el diafragma, como es reflejo, necesita que le despejemos el terreno para que pueda hacer las cosas bien. Para los locutores es complicado porque están sentados en una silla. Entonces el entrenamiento tiene que ser de pie, haciendo movimientos con las piernas. De ese Ay, modo, al claro. movilizar la pelvis y movilizar la zona lumbar, el diafragma empieza a trabajar mejor. Entonces, cuando vos te sentás, podés evocar esos ejercicios, esas sensaciones, y vas a tener una toma más profunda. Entonces, no estás usando solo el diafragma. Músculos inspiratorios hay más de 12. Quizás Ujú. me estoy quedando corta. Quizás son 14 o 16, depende de cómo lo mires. Cuando vos querés tomar, porque la respiración puede ser pequeña, por ejemplo, acá arriba, Sí. y entonces el diafragma está haciendo un movimiento muy chiquitito y están trabajando los músculos del cuello para levantar el esternón y las costillas. Esa respiración ya sabemos, los locutores y los cantantes, que No, doesn't work, no ya funciona. sabemos. Entonces, queremos que el diafragma trabaje mejor. Entonces nos paramos, levantamos una pierna, hacemos equilibrio, levantamos la otra, caminamos levantando las piernas, nos subimos a las puntas de los pies, balanceamos una pierna adelante y atrás, o sea, hacemos ejercicios con las piernas. Entonces ahí generamos todo un contexto para que el diafragma trabaje mejor. Además, hay ejercicios de brazos que activan las costillas 7, 6 y 5. Cuando Hacia haces el los costado, ejercicios de pierna, ajá, moviendo los exacto. brazos. Ah, sí, sí, claro. Ajá, O sea que así, todos estos ejercicios son los que hay que hacer antes de sentarse a locutar y antes de cantar, pero el que está parado no tiene problema. Levemente no, pero reclinado en una banqueta sí también tendría que hacer los ejercicios. Todo aquel que esté presionando, digamos, la zona de abdominal. es para evitar presionar con la zona abdominal. Es para Entonces, poder evitarlo. vamos a repetir los ejercicios. Piernas, levantando una y otra vez, y en puntas los pies. Subir a las puntas y vocalizar cuando te subís a las puntas o decir un texto. También lo Ah, puedes estando hacer de con pie. un texto. Ujú. Claro. Como ejercicio en casa. Lo mismo levantar los brazos y de distintas maneras. Inclusive vos puedes estar sentada y no Estirándote. tuviste tiempo de prepararte y bueno, estás frente al micrófono mientras los productores están poniendo las cosas en orden y cuando empezás Además a
es de relax también, porque hay un ejercicio que es levantar y bajar así varias veces, inhalando y exhalando, que es como que te libera el estrés. Así que Exacto. vamos Cuando relajando haces así, toda la zona. se te Perfecto. abren todas las costillas. Y Y la activas los cabeza, músculos. La cabeza hay que dejarla libre porque queremos que el cuello también esté móvil. sí. Esto es un trauma, desde que enseguida estamos tensos, se nos nota acá. ¿Cómo hacemos justamente? Es correcto dar toda la vuelta con la cabeza o solamente un lateral y otro? A veces hay teorías que dicen que no, que toda la vuelta no es conveniente, que preferentemente sería llevar una oreja al hombro Sí. apenas. ¿Es así? Eh, Todos los movimientos que hagas con el cuello integrados a movimientos básicos del cuerpo son saludables. Ah, Ahora, si vos vas a querer hacer movimientos solo con el cuello, ir a la oreja está muy bien, hacer un semicírculo dejando que la cabeza vaya de un hombro al otro, y el círculo completo lo podés hacer, pero tendrías que ponerte una mantita en el cuello. Entonces, cuando vas hacia atrás, no generás ningún estrés y ningún pinzamiento. sí, ese Porque los tirón que se genera atrás es terrible. profesores que no quieren que los alumnos se arriesguen a hacer esto y que se les vaya la cabeza para atrás y les genere tensión. Entonces, si lo haces con una mantita o una bufanda, lo podés hacer perfectamente. Y hay que dejar, cuando lo haces, que la boca se abra, que la Ah, mandíbula cuelgue. Y de esa qué manera interesante. también, Me es encanta, me claro, parece muy relajante. Acá nos dicen, muy, muy bueno lo de la mantita. Yo tampoco lo sabía. También están esas almohadillas de semillas tibias que están sí, muy buenas, pero son buenísimas porque te relajan todo. sí, Tibia, aclaro. Esa que la ponen en el sí, microondas y te queman. un minuto, Me encanta, un minuto de me microondas. encanta. Y Me encantan lo que los vos ejercicios. Lo que decías de acá, claro, ¿qué hay acá? Acá hay músculos eh, que mueven la cabeza, pero Ah, esos músculos, el esternocleidomastoideo y y los escalenos que vienen de la columna hasta las primeras vértebras, costillas, la uno y la 2, son músculos que si van a moverse para respirar, es un problema, porque son los que levantan el pecho. Es claro. para cuando estás agitada, entonces la, la conclusión que sacamos es, ok, nuestro cuerpo tiene tantas opciones de movimiento respiratorio que nosotros no nos quedamos nunca sin aire. Podemos correr y nos agitamos y respiramos alto, pero bueno, en ese momento no nos vamos a poner a cantar o a locutar. Y está buenísimo que existe esa opción. Claro. Ahora, Sí, sí. y el diafragma siempre está presente, el diafragma siempre se mueve porque es reflejo. Lo que queremos Y hacer es aprovechar el mayor potencial posible del diafragma. Por eso tenemos que generar condiciones en el cuerpo que al diafragma no lo molesten. Y sumarle al diafragma músculos que colaboran con él, por ejemplo, los músculos de la espalda. Los músculos erectores de la columna que sí. enderezan la columna o que la giran, los movimientos de Ujú. rotación son muy buenos para la vocalización, esos músculos son socios del diafragma en una inspiración profunda. Hermosa metáfora. Sí, son socios, tal cual. Entonces, todo ese movimiento lateral también lo tenemos que incorporar. A todos los que nombraste, un movimiento lateral que nos va a distender la zona lumbar, digamos. Sí, las rotaciones pueden ser con los brazos sueltos, como hacen las niñes, se ponen a Sí. revolear los brazos así, o pueden ser con las manos una sobre la otra, girar el tronco haciendo una rotación de la columna. Sí, hay un ejercicio en yoga que se llama la rueda de la fortuna, no sé si lo recordás, que das la vuelta con todo el cuerpo, llevando los brazos a un lado y luego todo, por supuesto, boca abajo y arriba, ¿no? Es Sí, la rueda de la fortuna, hacia un lado y hacia el otro, que también por ahí mueve toda esa zona, ¿no? Tiene cosas de expresión corporal, de yoga, ¿no?
tiene muchos elementos interesantes el método. Acá nos piden si nos podés definir más precisamente el método, que ya lo venimos contando. Sí. El tema, si querés decirlo vos, El método conceptualmente. Rabine es se llama método Rabine para la educación funcional de la voz. Lo creó Eugenio Rabine, nacido en Estados Unidos hace más de 80 años. Él falleció hace 2 años y era cantante lírico, y como cantante lírico era muy curioso, entonces investigaba formas de cantar más funcionales, más saludables, más orgánicas. Él se contactó mucho con el método Feldenkrais, que quizás lo conocen. El método Feldenkrais es un entrenamiento corporal de autoconciencia por el movimiento, y Feldenkrais también tenía un interés particular por la voz. Rabine decía que su método consta de 5 sectores, que son una nueva teoría acerca de la función vocal, que es un poco esto que estamos, como decíamos, derribando mitos. Es una teoría que derriba muchos mitos, porque se toma el aire por la boca, por cómo se trabaja en relación al diafragma, etcétera, la respiración. Una teoría sobre el proceso de aprendizaje, el aprendizaje somático, es decir, el aprendizaje a través del movimiento, pero que incluye las emociones, tu propia autopercepción, tu propia autoimagen, tus deseos, tu pasado, tu presente y tu futuro. Entonces, lo somático tiene que ver con el cuerpo, pero atravesado por el ser. Entonces, con las emociones. Exactamente, y con tus propias ideas acerca de cómo usar la voz. Y esa teoría sobre el proceso de aprendizaje es la teoría del aprendizaje somático, y también un entrenamiento sensorio-motriz, que se nutre de ejercicios de Feldenkrais, que se puede nutrir de ejercicios de Qigong o de, vos decías, expresión corporal, Andaba claro, cerca. sensopercepción, etcétera. También el método se desarrolla sobre esas 2 bases: la teoría acerca de la función vocal, que es una teoría biológica, científica. Él estudió en una universidad tecnológica de Alemania, en un equipo interdisciplinario. Ponían un cantante, lo paraban sobre un piso sensible conectado a una computadora, y entonces podían notar los distintos cambios en el peso corporal del cantante o los micromovimientos cuando inspiraba, cuando fonaba, porque aparecían en la computadora. Es la computadora. Era Genial, una qué computadora, bueno. hace 40 años de esto, o sea que la computadora, nos contaba el creador del método, Eugene, que era grande como una habitación. Ah, mira, qué Fue hace interesante 40 está. años. Sí, Entonces, claro. sobre esas 2 teorías, la teoría de la función vocal con una base científica actualizada y la teoría del aprendizaje somático, sobre esas 2 teorías se construye el método. Y por otro lado, el método aporta una pedagogía nueva para la enseñanza del entrenamiento de la voz, y esa pedagogía, a su vez, genera un entrenamiento vocal funcional, que son todos estos ejercicios que yo les iba comentando. O sea, los ejercicios son la parte práctica, pero cada Me ejercicio encanta. tienen Tiene un una razón porqué. de ser. Claro, es muy importante lo que decís. ¿Y cómo llega el método a Argentina? Porque en Alemania vive una argentina que se llama Renata Parusel, a quien estamos muy agradecidos todos les que nos dedicamos al método, porque Renata hace unos 25 años comenzó a difundirlo en Argentina, y en el primer encuentro había 50, después había 100 personas, después había Fue 300 creciendo. personas. Fue creciendo hasta que el maestro Rabine se sintió motivado para venir él personalmente. Así que Rabine estuvo acá en el 2001, 2010, 11, 12 y 13. Por eso lo conocimos personalmente, nos dio largos seminarios, nos dio mucha información, y algunos que somos muy amantes del método y que lo ponemos en práctica en nuestra vida porque nos transformó la vida. Eso es lo importante del método, que te transforma la vida.
empezamos a viajar a Alemania para ir a estudiar con él y tomar clases en Alemania. Así que eso fue una aventura que duró como 6, 7 años en mi caso, u 8, que viajaba todos los veranos a estudiar con él, y luego además sumamos la formación pedagógica. O sea que la que lo empezó a difundir fue Renata Parosel en Argentina, que es una cantante que estudió con Rabine, se recibió en el instituto, y cuando venía a visitar a su mamá a Buenos Aires, daba los seminarios. Mira, Geraldine nos hizo una pregunta antes que tiene que ver con creo que ella fue, el escape de aire y la autopercepción. Son dos cosas distintas. Abordemos una, por ejemplo, ¿cómo hacemos para desarrollar la autopercepción? Primera pregunta. La autopercepción es una capacidad humana, es una capacidad del cerebro que se desarrolla ya desde que el bebé está en la panza. Cuando el bebé sale de la panza, toda esa primera etapa hasta el año y medio, el aprendizaje del bebé es puramente sensorio-motriz. Por eso los bebés tocan todo, se llevan todo a la boca. Eso lo estudió Jean Piaget. O sea que la autopercepción es algo que nosotros traemos como una capacidad. La desarrollamos al máximo para poder aprender a caminar, agarrar un vasito y que no se nos caiga cuando somos chiquititos y nos dan el vasito de agua o de chocolate. Y a medida que aprendemos a leer y escribir y a desarrollar una motricidad cada vez más fina. Eso requiere de la autopercepción, pero la educación sistemática después lo deja completamente de lado eso. Estaba pensando en la educación Montessori, que tiene en cuenta ese tipo de conciencia sobre los procedimientos, digamos, desde la temprana edad. Y es otra forma de enseñanza, pero generalmente, bueno, vamos a aplicar que es otro tipo de pedagogía, que tiene algunos elementos de la pedagogía tradicional y otros más innovadores, podríamos decir, en donde el niño a temprana edad ya hace este ejercicio y luego se transforma en un adulto más ágil al respecto, ¿no? Podríamos decir, más consciente. Exacto, tal cual lo describiste. Entonces, cuando una persona que nunca hizo un entrenamiento corporal consciente comienza con el método, descubre todo un mundo, porque descubre una capacidad que no la estaba aplicando a su canto o a su voz, y la aplicaba para, qué sé yo, aprender otras cosas, a jugar al tenis, o, bueno, a otras cosas que también requieren trabajo corporal. En el uso de la voz, no se lo imaginaba porque no era algo dicho. No estaba claro, porque en la técnica tradicional no le preguntaba, el maestro no le preguntaba al cantante qué sentía, el maestro le imponía lo que tenía que sentir. Claro, acá dicen que en la Waldorf también. Sí, totalmente. Son distintas pedagogías que tienen en cuenta esa capacidad del ser humano de conectarse consigo mismo. Es muy importante para el método Rabine la capacidad que tenemos cada uno de conectarnos con nosotros mismos. Y ese contacto se puede guiar de muchos modos. Quizás la primera pregunta que un maestro de canto le hace a un alumno cuando recién empieza la clase es ¿cómo te sentís? ¿Qué sensación corporal tenés? ¿Cómo sentís tu postura, tu tono muscular? ¿Sentís deseos de moverte? ¿Te sentís pesado o liviano? Y a partir de ahí el cantante puede hacer movimientos y después comparar cómo se siente después de haber hecho los ejercicios corporales, cómo se siente físicamente y cómo siente la voz. Y con respecto al escape de aire, es como una especie de nube negra que atraviesa todas las clases de canto, de foniatría. Bueno, el escape de aire podemos dividir en dos razones. Una puede ser patológica, puede haber alguna razón patológica como un pólipo o un nódulo o algo que hay que tratar. Es cuando las cuerdas están separadas ligeramente, ¿no? O sea, en lugar de estar unidas, hace pos en movimiento, hay una separación entre ambas y entonces ahí, bueno, puede ser un nódulo, todo lo que estás mencionando. Estoy pensando que este método ayudará a mejorar eso, ¿no? A que desaparezca. Sí, este método colabora muchísimo. Las terapias que hacen los fonoaudiólogos en relación a esto dan muchísimo resultado, salvo que el médico indique que tiene que haber una operación. Pero a veces los médicos tienen el buen tino de decirle al cantante o al locutor,
hacé foniatría y nos vemos en Si te en quieren 4 meses. operar, si te quieren operar rápido, cuidado, atención, hay que averiguar, informarse bien, pedir más de un diagnóstico. Yo no sé una operación de cuerdas vocales si te modifica o no, pero requiere una rehabilitación seguro. Entonces, antes de ir por ese camino, recurrir, ¿no?, a todos los métodos. Vos que sos profesional de la voz, que sabés, que hace mucho que estás con esto, es un En las consejo que le damos de corazón a todos, por favor, porque enseguida te Bien. quieren operar, enseguida cualquier cosita, y realmente hay muchos estudios que se hacen también para detectar, ¿no? La fibrolaringoscopía, bueno, que te duermen, hasta que, bueno, se resuelve, se ve en una cámara, en una pantalla, si tenés o no la afección indicada. Exactamente. Entonces, cuando es algo muy sutil, donde no se sabe si los pliegues no pueden aducirse completamente porque hay un nódulo o porque hay simplemente una inflamación pasajera, entonces no tendría sentido operar. Entonces es importante el diagnóstico del médico, que sí, es a través de la laringoscopía, a veces se hace la estroboscopía, que es la posibilidad de ver el movimiento de los pliegues vocales, pero en cámara lenta. Ah, Bueno, la cuestión es que si no es para ir al médico, o el médico dice probá con foniatría y después volvé, o fonoaudiología y después volvé, igual, entonces viste, hay que siempre vale la pena decirlo, son chequeos anuales, de alguna manera, ¿no? Para un buscar. cantante, está bien. Para un Perfecto. profesional es importante hacer chequeo, salvo, digamos, si siente algún cansancio en la voz o alguna dificultad o siente que perdió alguna habilidad de Ujú, golpe que perfecto. tenía y que ahora no la tiene más. En el caso de que Entonces, el si algo escape de aire puede no ser patológico. Él no, exacto. me parece, no soy médica, pero me parece que el 90% de los casos que yo veo como maestra de canto no es patológico, sino que es Gracias funcional. a Dios. Y eso quiere decir que se resuelve muy fácil en la clase de canto porque el alumno lo que aprende es a conectarse con su cuerpo, con su respiración y aprende a tomar más aire. Cuando toma más aire y activa especialmente los músculos intercostales, que son los que están entre costilla y costilla, Sí. yo les digo el asado, porque es entre Típico costilla en y costilla. Argentina, aclaramos el asado. Bueno, para que se entienda, los intercostales son músculos que están entre costilla y costilla, y son 3 capas, la capa externa, la media y la interna. La capa externa es la que eleva las costillas en la inspiración. Esos músculos, los intercostales externos, que son inspiratorios, están conectados neurológicamente con el músculo lateral de los pliegues vocales. Entonces, si este es el músculo vocal, estas son las cuerdas vocales y no están pudiendo aducirse completamente, el lateral va a poder lograrlo. Pero para Ajá. eso, el lateral, porque es el encargado de cerrar los pliegues, el lateral sería este, que está al lado, ese músculo necesita la inervación neurológica que le envía la actividad de los intercostales. Es algo sencillo. Entonces, eso hay que saberlo, porque si no, a veces los maestros o los fonoaudiólogos te enseñan a empujar la salida del aire. Te enseñan a hacer soplos que no sirven para nada. Te enseñan a hacer rrr, que endurece todo el tracto vocal y no sirve para nada. Te enseñan a hacer Uy, brrr, cuántas que te hace cosas. endurecer todo el tracto vocal y no te sirve para En nada. realidad, O sea, eso es para relajar, ¿no? Es lo que se utiliza para, digamos, o el famoso quiebre, que es así como esa voz quebrada. ah, ¿Ese sí, esa voz sirve? te Bueno, de sirve, todo, pero depende de la metodología, para exactamente. respetar a todos. En el contexto del método Rabine se usa eso que hiciste que se llama el Se llama frito vocal. frito Ah, vocal. sí, Eso, pero eso ¿y sirve, cuándo lo pero tenés que hacer? no tiene que tener sonido de la voz. Ah, Ah, que se convierte en ah, un ronroneo muy opaco y oscuro. Y sigue siendo, apenas. ahí estás haciendo fuerza. ¿Y cuál es la finalidad del ejercicio, de ese ejercicio puntualmente? ¿Y cuándo lo tenés que Ese hacer? ejercicio
Ese ejercicio ayuda a que la relación del músculo vocal con el músculo CT, que es el que que al contraerse hace que el músculo vocal se estire y entonces puedes cantar agudo o hablar más agudo, ese músculo, el CT, se desliga, no se desliga, perdón la palabra que no es académica, se relaja. Entonces tenés Ajá. una actividad de máxima contracción del músculo vocal, que es parte del entrenamiento, porque supongamos que el músculo vocal fuese el bíceps, ¿no? Vas al gimnasio y te hacen hacer así para que lo entrenes. Bueno, el músculo vocal hay que entrenarlo. Y él tiene sus antagonistas. Tiene como antagonista, por ejemplo, el bíceps tiene al tríceps, ¿no? Como antagonista. Pero el músculo vocal tiene como antagonista el CT. Entonces, si el CT se relaja, vos llegás a una nota muy grave, que es como un ronroneo de un gato. Entonces te estás contrayendo el músculo vocal, pero totalmente relajado. O sea, es una contracción Claro. sin nada de antagonismo. O sea, que es un entrenamiento para el músculo vocal y además es un indicador de que el tracto vocal está abierto y flexible, porque si no, no sale. Por eso, Sí, para o sea poder que es un llegar al... ejercicio que no a todos les sale, ese No, ejercicio porque puntualmente. el maestro tendría que guiarlo para que el alumno pueda llegar y no Ah, decir, bueno, hagan frito. No, no me claro. hagas hacer el frito así como estoy Al porque profesor quiero... le sale, el tema es que al estudiante también es un problema. No, no, Acá hay que... nos dicen también qué pasa cuando los ejercicios corporales no dan en la tecla con la búsqueda del tono muscular adecuado para un trabajo vocal. Bueno, hay que buscarlos, Dale esos ejercicios hay que buscarlos. Eh, no sé si querés decir algo puntual a la persona que nos escribió, no sé el nombre. Jenny, me parece. Sí, No leo el nombre. está bien, es muy buena tu pregunta. Los ejercicios corporales que hacemos en el entrenamiento del método Rabine son ejercicios que estimulan la inspiración y Ajá. y que pertenecen al sistema de movimientos de fuerza hacia adentro del cuerpo. Fuerza centrípeta. Por ejemplo, cuando vos te querés subir a las puntas de los pies, estás haciendo fuerza hacia adentro de tu cuerpo para alejarte de la gravedad. Cuando vos levantás una pierna y haces equilibrio con la pierna levantada, también estás trabajando en contra de la gravedad. Es decir, que estás estimulando el sistema de baja presión, el sistema inspiratorio, y estás estimulando el sistema de equilibrio. Ahora, si nosotros nos ponemos a mover los muebles del cuarto y corremos un piano o empujamos el auto que no, porque nos quedamos, estamos haciendo fuerza hacia afuera. Y eso genera cierre en el tracto vocal, cierre en el pecho y ¿por qué tenemos que hacer mucha fuerza abdominal? Si quieren, pruébenlo en casa. Hagan, por ejemplo, como que están haciendo un abdominal Sí. del gimnasio. Bueno, cuando uno hace un abdominal se le cierra la garganta. Por eso los profesores de gimnasia muchas veces te dicen que hagas un soplo, para que no se te cierre la garganta y tengas un movimiento más fino y diferenciado. Del mismo modo, los tenistas o los golfistas a veces hacen ¡ah! Es decir, que cuando dan un golpe, fuerza Sí, hacia sí, afuera, se no, escucha. claro, eso es fuerza hacia afuera para cantar, no, fuerza hacia adentro, movimientos que estimulan el sistema postural, el sistema de equilibrio y el sistema inspiratorio. Por ejemplo, cuando levantás los brazos, tomás aire aunque no quieras. Sí. Cuando haces así, estás respirando con mucha libertad. Cuando levantás la pierna, también inspirás. Cuando te subís a las puntas, también inspirás. Es Me decir, encanta que todo lo que nos estás contando, es súper interesante. Quedan pendientes millones de preguntas, no quiero que se nos corte este live. Decime, por favor, cuál es la postura correcta al momento de leer, la postura del cuello, la postura corporalmente y cómo proyectamos la voz, cómo tenemos que estar realmente distendidos, como bien comentaste, y la mandíbula inferior relajada, ¿verdad? la voz se proyecta, en realidad se autoproyecta, porque ese también es otro mito que tenemos que derribar. Cuando Ay, vamos a las Dios clases mío, cuántas de cosas. actuación o a las clases de locución nos dicen, bueno, saca la voz. Bueno, pará, ¿no? ¿Qué, sacar qué? Es una cosa que
mientras sale, también está Y dentro mío. Yo no, es difícil de no saco explicar. la voz. ¿Cómo se saca Claro, la voz? la idea no es sacarla, porque la voz está dentro tuyo. Cuando vos estás produciendo un sonido, por eso la comunicación es tan mágica, ¿no? Y a través de la voz parece que nos tocamos, parece que nos damos un beso, o nos damos la mano, o nos damos un abrazo, porque la Maravilloso. voz está funcionando. Cuando vos hablas, yo recibo en mi oído el sonido de tu voz. Y yo sé que el sonido de tu voz está en tu cuerpo en ese momento. No está volando por el aire solamente, porque lo estás fonando. Entonces, cuando yo te escucho, vos, por ejemplo, ahí dijiste claro, mientras lo estabas diciendo, estabas articulando las vocales y consonantes con la boca, estabas amplificando el sonido en tu tracto vocal y estaban vibrando tus cuerdas vocales. Entonces, eso que está pasando dentro de tu cuerpo produce una onda sonora que llega hasta mí a través de la tecnología, y esa onda sonora está adentro de tu cuerpo y a la vez proyectándose afuera. No es como una pelota que yo te tiro o vos me tirás y ya no está en vos. Mientras vos estás produciendo un sonido, el sonido está en vos y está en el camino de vos hacia mí y yo lo estoy Sí, recibiendo. Entonces es como si vos me tocaras con tu voz. Por eso es tan hermosa imagen. importante, es tan atractivo escuchar a un locutor, porque Ujú. sentimos que de alguna manera nos toca con la voz. Y si nos habla de una manera fea, agresiva, entonces sentimos que nos golpea, que nos irrita, que nos hace mal, que no lo queremos escuchar. Lo que importa es O la sea, todo eso es intención. la intención, el área de los matices, ¿no? Todo. Y el cantante lo mismo, porque yo recuerdo una clase de canto, la primera vez que me emocioné escuchar a mis compañeros, teníamos un pianista además, imagínate, eso ya es todo un contexto que te envuelve, un ambiente de almas, digo yo, porque la voz te toca verdaderamente, llega a tu interior, te Sí, acaricia, o también te puede lastimar, ¿no? exactamente. Se nos Cuando está por tildando, me ejemplo, parece a mí. A ver, ¿me escuchás, Hanna? sí, yo te escucho. ¿Llegaste a A escuchar lo veces que dije? sí, 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 sí. Bueno, Eugenio Barba, que es un gran teórico de la actuación y del teatro antropológico, que dirige el Odin Teatret en Dinamarca, él escribió un libro en el que el capítulo dedicado a la voz empieza diciendo: la voz es una fuerza material, la voz es una prolongación de nuestro cuerpo en el espacio, es como una mano invisible que llega hasta el otro y que puede acariciar o puede golpear. Entonces, a veces cuando una persona te saluda y te dice, hola, Vivi, no es lo mismo que diga, hola, Vivi. Claro que no. Las Claro. palabras fueron las mismas, pero ¿y el tono? Es importantísimo. Genial, Claro. genial. Me encanta todo lo que nos estás contando. Pues estamos cerrando prácticamente este live. Quiero volver a invitarte porque me apasiona cómo hablas, cómo lo contás, tan clara, porque justamente hay que entenderlo. De eso se trata, que sea un espacio donde el profesional te lo diga con esa sencillez, esa naturalidad, y vos lo vayas interpretando y sintiendo en tu cuerpo, mientras que lo vas contando. Eso es maravilloso. Así Esto que es hermoso. te deseo una Así es, preguntita te voy a hacer. ¿Los ejercicios para el cantante y los ejercicios para el locutor son distintos en alguna medida? ¿O también el locutor puede ampliar el rango de vocal? ¿No se va a lastimar por hacer una escala más alta? no, No. son los mismos. Sí, cuando yo he Bien. dado clases a actores, los actores venían a la clase y vocalizaban como si fuesen a cantar, y luego, en lugar de cantar una canción, trabajábamos los textos que ellos traían. Entonces, esos textos los hacían con movimientos, observaban cómo era la manera en que inspiraban para que no hubiera ruido, es decir, para que no hubiera estrés en la garganta. Jugábamos con los tonos, a veces los salmodiaban, ¿no? Es decir, lo Ujú. recitaban en un tono, yo iba subiendo el tono y yo les decía, bueno, ahora decime cómo es tu personaje. ¿Tiene una voz más aguda o más grave? Vamos a vocalizarlo para que esté en tu tono. Y luego también hacemos ejercicios donde le sacamos las consonantes y pasan solo las vocales.
después pasan solo las consonantes, hay muchas cosas para hacer para la voz hablada. Lo que yo quería decir antes de cerrar, que yo estoy en representación de la Asociación Voz, una de las preguntas que vos me habías hecho es cómo puede la gente acceder y conocer el método. Yo lo que les recomiendo es que entren a nuestra página que está en Facebook, que se llama Voz, o sea, de corta o Z, guión Método Rabine. Esa es nuestra página de Facebook. Tenemos un YouTube al que también pueden acceder libremente y ver algunos videos que subimos, que son formativos, y también tenemos el Instagram. Y también, como tarea fundamental, lo que hacemos es organizar seminarios. En el 24 y 25 de julio de este año, debido a la pandemia, fue virtual y tuvimos 4.000 personas de todo el mundo. Ah, genial. Bueno, una experiencia que también tenés que contarnos. Claro. Y también por Instagram, por Asociación Voz, @ Sí. Asociación Voz. Exactamente, porque nosotros todo el tiempo en nuestras redes estamos subiendo materiales, textos de Rabine o de otros autores que abonan, digamos, la teoría de Rabine, más los seminarios que organizamos. El último que hicimos era gratuito, así que bueno, fue como un regalo que nos hicieron los profesores del Rabine Institute de Alemania. Y esos seminarios los dan los discípulos directos y colaboradores del equipo de investigación de Eugenio Rabine. Nosotros los organizamos y ellos los dan. Y nosotros también hacemos seminarios nacionales. Y si quieren conocer a los fonoaudiólogos especialistas del método Rabine, también nos pueden consultar en la página porque son colegas nuestros a los que respetamos y queremos muchísimo y sabemos que son excelentes. Entonces se los podemos recomendar también para quienes deseen tener un training con un fonoaudiólogo o fonoaudióloga. Me encantó todo lo que contaste, invitadísimos todos a, bueno, ir a las redes, buscarlos, porque es un método muy interesante y nos va a cambiar también alguna que otra práctica en nuestro manejo de la voz como artistas, ya sea que cantantes o locutores. Muchas gracias, Hanna, muchas gracias, Asociación Voz. Espero tenerte nuevamente en cualquier otro momento con temas bien específicos, porque hay tanto para preguntar. Gracias a todos, porque tenemos un vivo con mucha gente, muy concurrido. Gracias por las consultas, por participar. Y bueno, nos organizamos, si te parece, si estás de acuerdo, si te gusta la idea, bárbaro. Y nosotros seguimos hablando de la voz mañana y pasado mañana ya de gramática, interpretación, todas herramientas para el comunicador a las 16 horas de la República Argentina, todos los días, Instagram Live en Mi Productora Voz. Chau, Hanna, nos vemos. Gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Adiós. Encantada.